Básicamente en la charla de hoy lo que voy a hacer es contarles por qué el camino de la libertad, por qué combatir al socialismo, por qué el Estado es el enemigo. Básicamente, al margen de todo esto, lo que voy a estar tratando de hacer es darle un conjunto de pistas para enfrentar una de las tareas más difíciles que tienen frente a ustedes, que es la batalla cultural. El decil más bajo de la distribución del país libre tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio del país reprimido. Por lo tanto, dado que la función de la distribución del ingreso sigue una log normal o una chi cuadrado, función Pareto también conocida, quiere decir que aquel que vive en la situación más pobre del país libre está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Y a veces estos caraduras dicen, pero ustedes no se ocupan de la pobreza. En los países libres hay 25 veces menos de pobres que en los países reprimidos. Y si lo toman en la medida de pobreza extrema, esa relación es 50 veces menor. No solo eso, sino que además la gente vive un 25% más y además tienen más derechos políticos. Tanto que hablan de la causa del feminismo, una causa que es esencialmente liberal, una causa que vela por el trato igualitario frente a la ley de todos, que obviamente no es lo mismo que el embrismo o las feminazis o las femibolches, que básicamente se quejan del Estado opresor, del Estado del patriarcado, pero quieren ganar derechos que los imponga el propio Estado. Pero ¿qué pretenden? Digamos, coherencia en el socialismo. Eso es un oxímoron. Por lo tanto, la pregunta es si los logros del liberalismo han sido tan grandes respecto al socialismo. Si el muro de la vergüenza se cayó y aplastó a los zurdos, si quedó en evidencia que aun cuando ustedes partieron con poblaciones iguales, muy similares, en educación, digamos, en valores, digamos, la diferencia fue notoria. Miren lo que era la Alemania capitalista frente a la Alemania comunista. Miren lo que era Austria contra Hungría. Miren lo que es Corea del Sur contra Corea del Norte. Miren lo que es Cuba contra Panamá o Puerto Rico. Miren lo que es Hong Kong contra China. O lo que es Estados Unidos contra lo que fue la Unión Soviética. Es decir, no hay dudas. El socialismo fue un fracaso en todo lo que tocó. Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además un sistema asesino que se cargó con la vida de más de 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, si esto es tan evidente, si esto es tan contundente, ¿cómo carajo puede ser que nos hayan ganado la batalla cultural? Porque efectivamente ellos ganaron la batalla cultural. ¿Cómo puede ser que a alguien se le ocurra esbozar ideas del socialismo frente a tanto desastre? Porque ellos ganaron la batalla cultural. Uno tiene que aprender lo mejor de su enemigo. Lo mejor de nuestro enemigo es Gramsci. Fue el que entendió todo. Metió el socialismo en los colegios, en las escuelas, en las universidades, entre los artistas. Y de ahí vino a pudrir todo el pensamiento de la sociedad. Es increíble, pero ellos se arrogan la superioridad moral. Es increíble que ellos crean que tienen un sistema justo, cuando en realidad
fueron destruidos por la teoría económica, por la evidencia empírica y sobre todo en el plano filosófico, dado que el socialismo es la representación de los peores valores que podría tener una sociedad. Digo, donde detrás de esa búsqueda de la igualdad se encuentra un sistema salvaje y opresor. Para que se den una idea, antes de empezar con el core de la presentación, les voy a contar el caso de Procusto, que vivía en la antigua Grecia y podría ser un digno socialista. Él estaba obsesionado por la igualdad. Entonces, Procusto invitaba gente a cenar a su casa, le daba de comer, le daba de beber en demasía, a punto tal que los invitados quedaban bastante mareados, por decirlo de alguna manera educada. Y en ese contexto los invitaba a quedarse a dormir. Y cuando se quedaban a dormir, los ataba en una cama, y si eran altos, más largos que la cama, le cortaba las piernas y le cortaba la cabeza. Si eran más anchos, le cortaba los brazos. Y si eran más cortos, los estiraba hasta matarlos. En definitiva, eso es el socialismo. Una búsqueda de igualar a los que naturalmente son desiguales. Y como consecuencia, eso solo puede acarrear un montón de violencia. Es un sistema sanguinario. Es un sistema mediocre. Es un sistema gris. Es un sistema donde la mierda del socialista, con tal de no tener que ver el brillo de otro, prefiere entregar la libertad. Es decir, no le importa que todos estén peor, con tal que el otro no esté mejor. Hay un chiste que están Juan y Pedro, y Juan tiene una oveja. Y Juan estaba muy contento con su oveja. Pedro estaba profundamente envidioso porque Juan tenía una oveja. Frente a esa situación, Dios se apiada de él y se le presenta a Pedro y le dice: dime qué quieres. Pedro podría haber pedido cualquier cosa: 2 ovejas, un rebaño entero. ¿Qué pidió Pedro? Matarle la oveja a Juan. Eso es el socialismo. Por lo tanto, ¿desde dónde instrumenta todo esto el socialismo? Lo hace desde el Estado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que comprender es la naturaleza violenta del Estado. Es decir, el Estado es una organización criminal. Es una organización criminal aún muchísimo peor que la mafia. ¿Por qué la mafia tiene códigos? La mafia cumple y la mafia admite la competencia. En cambio, el Estado no. El Estado no cumple y quiere el monopolio de la violencia, quiere el monopolio de la emisión monetaria, quiere el monopolio de estropearlos. Supuestamente el Estado somos todos minga, el Estado son los que lo manejan. Vean que es interesante porque además el Estado es un ladrón, pero es peor que el ladrón vulgar. El ladrón vulgar es mucho mejor que el Estado. Porque el ladrón vulgar, cuando va a cometer un delito, los enfrenta, los mira a la cara, toma riesgo. Ustedes pueden contestar. Sin embargo, contra el Estado no pueden hacer eso. Es más, miren qué interesante. Supongan un ejemplo, que va una persona caminando y es asaltado por un ladrón vulgar.
y el ladrón vulgar los deja literalmente a los muchachos en traje de Adán. ¿Qué chances creen que hay que a los 15 minutos vuelva el ladrón vulgar y diga, che, mirá, se me pasó la mano, te vengo a devolver algo? Cero. Imagínense que el Estado es peor que el ladrón vulgar. ¿Qué pretenden que les devuelva? Nada. La única forma que el Estado va a retroceder es cuando ustedes tomen conciencia que el Estado es el enemigo, que es como una suerte de pedófilo en el jardín de infantes, y que el poder lo tienen ustedes, y que ustedes tienen que reconocer en los políticos a sus verdaderos enemigos, que el Estado no es la solución, sino que el Estado es el problema, que el Estado debe ser minimizado a la mínima expresión, y que el cero es parte de esa solución. Entonces, y ustedes dirán, pero ¿por qué este señor está tan enojado con el Estado? Porque es una estafa, porque es un robo. Es decir, y los libertarios anarcocapitalistas somos los únicos que se lo decimos en la cara. Entonces, veamos con qué se financia el Estado. Se financia con impuestos. Impuestos. Es decir, el financiamiento del Estado no es voluntario. Es decir, no es que ustedes hacen contribuciones. No, son impuestos. El origen de la palabra viene de cuando un reino invadía a otro y lo oprimía, y ¿qué hacía? Le cobraba impuestos. O sea que tiene toda una reminiscencia con la esclavitud. Obviamente si somos esclavos de los políticos. ¿Quieren un buen ejemplo? Miren en Argentina, creen que, digamos, hicieron un ajuste, ajustaron a todo el mundo y a ellos no. Y cuando le preguntan una mierda, ¿qué senador? Dice, no. Los políticos no estamos para hacer ajuste. Nosotros estamos para dictar reglas nada más. Ah, bueno. O sea, pagan los boludos que laburan. Entonces, lo interesante es entender que los impuestos son un robo. A ver, hagamos este ejemplo. A mí siempre me gusta hacer representaciones porque permite fijar los conceptos. Supongan que ustedes están tranquilos en su casa y aparece el vecino y le dice, bueno, le toca el timbre y dice, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿A qué venís? Bueno, dame la mitad de tus ingresos. ¿Ustedes qué le dirían? Digo, si son educados, lo invitarían a irse, en el caso mío lo sacaría patadas en el culo, porque yo soy un poquito menos diplomático. Al otro día vuelve el mismo vecino, le dice, dame la mitad de tus ingresos. Entonces usted le dice, pero ayer te dije que no. Entonces saca un papel donde dice que le tiene que dar efectivamente el 50% de sus ingresos. Entonces le dice, mirá, acá está el papel. Y dice, ¿quién firma eso? Yo. No se rían porque es lo que hacen los políticos. Entonces, ustedes nuevamente lo echan. Al tercer día llega su vecino y viene con LeBron James, ¿no? Lo ubican, el jugador de básquet enorme que está en Los Ángeles Lakers, y tiene un bate así y está golpeando el bate, y su vecino le dice, ¿me das el 50% de tus ingresos? Evidentemente a ustedes no le queda otra alternativa que dárselos, porque en su defecto les va a romper la cabeza de un batazo. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, pueden enmascararlo de lo que quieran, pero eso es un robo. Después, otra cosa que también es muy interesante y que a mí me ofusca profundamente sobre mis colegas es cuando hablan del impuesto óptimo. Es decir, por ejemplo, en un momento el gobierno de los payasos de Cambiemos en Argentina, en realidad ellos lo que decían es que iban a cambiar los tipos de impuestos, iban a cobrar impuestos más eficientes. Entonces iban a sacar algunos impuestos y iban a poner otros, pero como esos impuestos eran más eficientes, la economía iba a trabajar mejor. Bullshit. Eso es una porquería.
es una porquería. Y le voy a explicar algo, porque estas cosas, digamos, salen de, y tengo las credenciales para hacerlo, de toda la masturbación de los economistas con la matemática. Digo, siendo economista matemático, siendo, digamos, alguien que sus artículos académicos se caracterizan por tener una gran cantidad de ecuaciones. Es más, hay algunos que tienen hasta ecuaciones en las conclusiones. Básicamente, como todo esto tiene que ver con hacer derivadas y todas esas cosas, ustedes saben que el impuesto más eficiente para cobrar son los que se llaman impuestos de suma fija o lump sum, ¿sí? Básicamente, entonces es un impuesto a la capital fijo. Entonces vamos a jugar con el mundo neoclásico, donde además hay un agente representativo. Entonces, si hay un agente representativo, yo le voy a cobrar, digamos, a todos el mismo impuesto de suma fija. Bueno, ahora le voy a cobrar un impuesto del 100%. Algo que sea idénticamente igual a lo que gano. Como son todos iguales, porque soy agente representativo, me quedé con el ingreso de todos, me quedé con todo el ingreso de la economía. Supuestamente para estos pelotudos eso tendría que ser eficiente. Sucede que estoy con una economía comunista. ¿Se dan cuenta que es una estupidez? Puedo plantear, es decir, lo que verdaderamente importa es cuánto me saca el político. No me importa el nombre que le ponga. Eso es indiferente, no importa para nada eso. Es decir, al final del día el nombre que le pongan en los impuestos no me importa cuánto me sacan. Hoy me sacan el 70% de lo que gano. Estoy furioso. ¿Por qué? Porque soy un esclavo, porque trabajo básicamente 9 meses para sostener a un conjunto de parásitos. Basta. ¿Ok? Entonces, lo que verdaderamente importa es cuánto se llevan los políticos. ¿Qué es eso del impuesto óptimo? Un impuesto óptimo. Otra digamos, somos los campeones del oranismo, digamos, los economistas, con las malditas funciones cóncavas, donde van a encontrar un nivel de impuesto óptimo. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuántos de ustedes están a favor de respetar la vida? Veo que hay pocos socialistas porque claramente todos están a favor de respetar la vida. ¿Cuántos están a favor de asesinar gente? ¿Tenemos un socialista? Es decir, si ustedes se fijan, los valores son respetar la vida, condenar el asesinato. Acorde a las funciones cóncavas, donde debe haber un valor intermedio que es óptimo, entonces existe el nivel de tortura óptima. Trabajemos por el nivel de tortura óptima. Es decir, cuando los economistas le hablan que vamos a buscar una estructura impositiva óptima, está hablando de un nivel óptimo de tortura. Es decir, hay que ser muy hijo de puta. ¿Se dan cuenta? Es decir, tienen que tomar conciencia de ello. ¿Pero ustedes se creen que esto se termina acá? No, tengo mucho más. Es como el chiste de dos españoles y uno le dice, oye Manolo, se te cae la baba. No importa, tengo más. Bueno, esto sí. Entonces, también está el tema de los intereses de los políticos. Hay ingenuos que creen que los políticos están interesados en resolver sus problemas. Vengo a contarles algo, eso es falso. Lo único que le importa al político es ganar la elección. Una vez que la ganó, lo que más le importa es conseguir su reelección. Y si es posible, ver la forma en la cual puede perpetuarse en el poder. Ustedes no, bueno, ustedes son los boludos que pagan impuestos. Sí, es más, hay algo que jamás deberían dejarle pasar. Nunca le permitan a la basura del político que los llamen contribuyentes. Jamás. Yo me niego. O sea, yo, digamos, soy un pagador de impuestos. Y voy a explicar por qué. Porque
que llamen al pagador de impuestos contribuyente es como que el violador llame a su víctima novia. Parece un despropósito. Pero no solo eso. Esto de los intereses de los políticos está estudiado por la escuela de Public Choice, la escuela de Virginia. Probablemente su máximo exponente sea James Buchanan. Que descubrió esta obviedad, obviamente si hubiera vivido en alguno de los países bananeros del cono sur, se hubiera dado cuenta que era una tautología. Pero, para la mentalidad sajona, que son bastante más prolijos, me parecía un hallazgo. Y esto también me gusta ejemplificarlo con un caso. Hay un señor por el cual yo tengo una profunda admiración. El señor era ítalo-norteamericano, vivía en la década del 20 en la ciudad de Chicago, tenía un corte en la cara, por eso le decían Scarface. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? De Al Capone. El Capone era un héroe. Te voy a explicar por qué era un héroe. Porque toda la cinematografía de Hollywood lo pinta como un delincuente. Y en realidad Al Capone era un héroe. Piensen ustedes lo que era la ciudad de Chicago previo a que apareciera Al Capone. Había gente que producía alcohol, que se lo vendía a los bares, y esos bares se los vendía a los borrachos que estaban felices y contentos de agarrarse una mamúa de novela. Entonces un día apareció un malparido que dijo, eso está mal. Acorde a las preferencias de quién, de él. Entonces se le ocurrió prohibir el alcohol y apareció la ley seca. Por lo tanto, los productores de alcohol no le podían vender a los bares alcohol, y por ende los bares no le podían vender alcohol a los borrachines. Fíjense la situación de los productores de alcohol. ¡Tremendo! Habían perdido su base de sustentación. Hay un montón de cosas que ya no van a poder comprar, no van a poder emplear gente, están dejando un montón de desempleados. Miren del otro lado el pobre hombre, el Moe de Chicago, ¿no? Se quedó sin laburo. Piensen en Barney, en Homero, en Carl y en Lenny. Miren todas las cosas que nos perdíamos. Es decir, produjo un daño enorme. En ese contexto se crea una oportunidad de negocio. Y alguien la descubre. ¿Quién es el que la descubre? El héroe, Al Capone. Un trader. ¿Qué es lo que hace nuestro amigo Al Capone? ¿Vieron? Ya lo pasé al lado de los amigos y nadie se quejó. Ya estamos ganando de a poco la batalla cultural. Al Capone va, se encuentra con los productores de alcohol y les compra el alcohol. Y ese alcohol se lo lleva ¿a qué? A las tabernas. Las tabernas se lo compran y se lo venden a los borrachines. Todos están felices. Y obviamente, como consecuencia de ello, Al Capone, por hacer esa actividad de trader, se lleva una parte. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esa actividad era ilegal y eso implicaba que fuera un poquito más riesgosa y entonces había que cargar un retorno un poco más alto. Pero como si eso fuera poco, aparece un pelotudo llamado Elliot Ness con un conjunto de pelotudos que estaban a su lado que se llamaban los Intocables y eran extremadamente eficientes en la persecución. Como consecuencia de ello, el negocio se vuelve tremendamente riesgoso. Entonces, al ser tremendamente riesgoso, tiene unos retornos enormes. Y hay gente que le gusta tomar riesgo para agarrar semejante retorno. Por lo tanto, trae un montón de gente pesada. Entonces, no le queda otra que el pobre Al Capone que resolver esta diferencia como a los tiros. Es decir, con lo cual Chicago se convierte en un baño de sangre.
Es decir, miren todo el daño que causó esa maldita regulación, porque hoy tomamos alcohol como si nada. Entonces, fíjense, al pobre Al Capone, que ha hecho un acto de beneficio social, ha sido un benefactor social, lo perseguían por traficante, lo perseguían por asesino, y sin embargo fue preso por evadir impuestos. ¿Se dan cuenta cuál es la lógica? Pueden ser un traficante, pueden ser un asesino, pero ustedes no se pueden meter con la de los políticos. ¿Por qué? Porque al no pagar impuestos se metió con los políticos. Los políticos le van a permitir cualquier cosa, pero acá lo que tienen que entender que la única vaca sagrada es el culo de los políticos. Y cuando ustedes se le meten con su fuente de ingreso, que son los impuestos, le van a caer encima. Es decir, lo que tienen que entender es que el Estado es el enemigo, que los políticos son su enemigo y que la mejor forma de avanzar sobre la libertad es minimizar el tamaño del Estado. Y obviamente, si ustedes se fijan, cuando fui haciendo la narración de nuestro héroe, ya no solo es amigo, ahora es nuestro héroe, Al Capone, hemos percibido que hay daños directos y daños indirectos. El daño indirecto se había dejado de consumir alcohol, fruto de la regulación. Y ahí perdían los borrachines, perdían Moe y perdían los productores. Pero a su vez, los productores que dejaban gente desempleada, dejaban de consumir en otro lado. Y los borrachines que querían gastar en alcohol tenían que gastar en otras cosas. Es decir, hay daños directos y daños indirectos. Es decir, siempre la acción del Estado es mala. Y en función de eso, uno puede encontrar tres tipos de liberales o de libertarios. Están los clásicos, como podría ser el caso de Adam Smith, como podría ser el caso de Milton Friedman, que reconocen que hay un lugar para el Estado, que tiene que haber un banco central, reconocen que, digamos, también seguridad y justicia, que tiene algo para decir en materia de educación, que tiene algo para decir en materia de salud. Después están los que se llaman los liberales minarquistas, o libertarios minarquistas, que es el caso de Mises, de Ayn Rand, de Nozick, donde el Estado solamente se acepta para seguridad y justicia. Y de última están los iluminados, los que verdaderamente entendieron todos, los anarcocapitalistas. Es decir, que es el caso de Murray Newton Rothbard, que es el caso de Hans Gemma Hoppe, el caso de Jesús Huerta de Soto, de Walter Block. Bien. En ese contexto, digamos, ustedes lo que descubren es que no hay nada que pueda hacer el Estado que salga bien. Es más, cuando ustedes escuchan a Jesús Huerta de Soto, es profundamente crítico con el liberalismo clásico. Porque en cuanto ustedes le reconocen al Estado que algo puede hacer, el Estado va a crecer. Eso está perfectamente patente en un libro maravilloso de Friedrich von Hayek, que se llama Camino de Servidumbre. Cada vez que ustedes tienen una intervención del Estado, eso genera lo que se llama el fallo del gobierno, donde el resultado que consiguen post-acción del Estado es peor que lo que tenían originalmente. Como consecuencia de ello, que pasa básicamente porque se están violentando los intercambios voluntarios, la gente demanda más intervención y por ende empieza a crecer el tamaño del Estado. Y cuanto más Estado, la economía funciona peor. Y cuando el Estado se hace del 50% de la economía, muchachos, están al borde de entrar en la carrera hacia el socialismo de modo directo y sin pausa. Por lo tanto, digamos, no pueden permitirles un centímetro a la intervención del Estado.
Es decir, cada una de las definiciones de fallo de mercado en la cual se quiere justificar la intervención del Estado en realidad es un fallo del intelecto, que no entiende la naturaleza del problema. Mire, se suele decir que el Estado está para, por ejemplo, brindar bienes públicos. Los bienes públicos son bienes que tienen básicamente un problema que se llama la rivalidad y la exclusión. La rivalidad es que si yo estoy tomando este agua, ninguno de ustedes la puede tomar. Y la exclusión es que si yo me quedo con esto, el que se lo vende lo puede excluir. Entonces ¿cuál era el caso típico que usaban los economistas para justificar esto? En especial el que le dio forma a esto, que fue Paul Samuelson. El caso de los faros. Claramente no hay exclusión. Si yo consumo la luz del faro, ustedes también la pueden consumir. Y el que les da luz a ustedes, si se lo da a este grupo, no puede excluir a este. Por lo tanto, no hay rivalidad y no hay exclusión. Por lo tanto, es un típico caso de bienes públicos. Entonces, hay un abogado de la Universidad de Chicago que se llamaba Ronald Coase y se dedicó a estudiar sobre todos los faros del siglo XIX frente a un caso tan claro de bien público. Adivinen de quiénes eran los faros en todo el siglo XIX. Eran todos privados. Porque básicamente el dueño del puerto, ¿qué hacía? Ponía el faro ¿para qué? Para que vinieran los barcos y poder cobrarle. Por lo tanto, todos los faros eran privados. Es decir, zurdito interventor, la recontra tenés adentro. Es decir, si ustedes se fijan entonces, cada uno de esos fallos de mercado que alega la teoría neoclásica están mal, son fallos del intelecto humano, que frente a la situación donde no le gusta el resultado, vaya a saber por qué, quiere intervenir por la vía violenta. Es como que a mí, digamos, no me gusta el color azul y él está con la camisa azul, entonces yo agarro y contrato a un conjunto de personas que están ahí para que lo revienten a trompadas hasta que le saque la camisa azul. Digo, ¿se dan cuenta que es un disparate? En ese sentido, una de las cosas que pasa es que, por ejemplo, fíjense esta contradicción. En realidad, uno necesita al Estado para que le provea bienes de seguridad, porque en realidad los seres humanos son tremendamente violentos y agresivos. Interesante, la pregunta es, cuando ustedes crean el monopolio de la violencia, se lo dan a un conjunto de individuos y le dan el monopolio en el uso de las armas. ¿Acaso cuando, digamos, pasaron a estar del lado del Estado se convirtieron en ángeles? Es decir, la pregunta es, si yo soy un reverendo hijo de recontra remil puta, soy un asesino, soy un sanguinario, como la máquina de matar que ustedes, digamos, orgullosamente pueden mostrar al mundo que lo acabaron ahí en una sierra, digamos, una de las manchas y vergüenzas de mi país, ¿no? Entonces, en ese contexto, supongan que están frente a mi lado y yo ahora me pongo el bonete del Estado y me van a dar un arma y me van a dar además las municiones. ¿Acaso eso no sería una locura? Y además me darían el monopolio. ¿Cómo creen que van a terminar? ¡Les voy a volar la cabeza! Si se dan cuenta de la estupidez, es decir, entonces si no comprenden la contradicción inherente en la existencia del Estado, vamos mal. Lo que yo les propongo es que lo entiendan al Estado como una solución tecnológica. Y conforme vaya evolucionando la tecnología, ustedes van a poderle quitar funciones al Estado. Les hago un ejemplo. En la década del 80 se discutía
si el Estado tenía que hacer o no las rutas, o si las calles podían ser o no privadas. Digo, 40 años después parece una pelotudez esa discusión. Porque si hoy ustedes pueden ir por una ruta, tienen una oblea que les marca y automáticamente pueden pagar. ¿Por qué no lo pueden hacer con las calles? Y tienen el GPS, con lo cual les puede indicar, digamos, cuál es la combinación más barata y en el mejor estado de las calles. Cada uno se va a preocupar de tener buenas calles, ¿para qué? Para tener mejores ingresos. Con lo cual, fíjense cómo hasta se podrían evitar al maldito estado de las calles. Les hago una pregunta, en los barrios privados, ¿quién carajo hace las calles? ¿Las hace el sector privado o las hace el sector público? Privado. Entonces, se dan cuenta que es una gran mentira. Les han lavado el cerebro, porque hay un conjunto de parásitos que de eso se beneficia. Entonces, entendiendo la naturaleza del Estado, entendiendo que el mundo debería ir hacia el anarcocapitalismo, uno tiene que analizar entonces que el Estado está ahí y el Estado interviene. Entonces ustedes le tienen que denunciar los daños que causa. Para eso ustedes tienen que entender la naturaleza de las formas de intervención. Entonces hay tres tipos de intervención. Hay una intervención que se llama autística. Ejemplo, cuando los bolches, digamos, tomaron a Rusia, era el típico caso de violencia autística. Es decir, o aceptaban las condiciones del comunismo o los mataban. En realidad, si los mataban era la mejor solución que podían tener, porque otra solución era que los mandaran a Siberia a hacer trabajos forzados, o alternativamente, si ustedes eran una persona conocida y que, digamos, no podían hacerlo desaparecer, entonces le aplicaban una lobotomía y se volvían locos. Violencia autística. Es decir, el ejercicio de violencia sin contraprestación alguna. La otra es lo que se llama la violencia binaria. Dentro de lo que está la violencia binaria están los impuestos, que ya vimos, toda la violencia que acarrea los impuestos, los daños directos, los daños indirectos. Y también está el gasto público, porque el gasto público también es violencia. Cuando el Estado le quita a alguien para aplicarlo en otra cosa distinta a la que ustedes hubieran hecho, porque si lo gastaran en lo que ustedes quieren no tendría razón de ser. Es decir, tiene sentido en base a que gasta en lo que ustedes no hubieran gastado. Con lo cual, en condiciones normales, las cosas que gasta el Estado, digamos, no existirían. O al menos no existirían en la forma que existen. Seguramente existirían de una manera muchísimo mejor, sin duda. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes están gastando, entonces lo que están haciendo es que están modificando los precios relativos. Es decir, que ustedes, hay empresas que la están beneficiando y hay empresas que la están mandando a la quiebra. Es decir, que ustedes están afectando a la asignación de recursos. Ustedes están redistribuyendo el ingreso. Cuando ustedes redistribuyen el ingreso, lo que va a pasar es que cambia el patrón de ahorro. Al cambiar el patrón de ahorro, dada una inversión, se modifica la tasa de interés. Al modificarse la tasa de interés, se modifica la estructura de capital. Por lo tanto, no solo empiezan a hacer daño en el presente, sino que empiezan a generar daños intertemporales, es decir, daños que se transmiten a lo largo de los años. Por eso cuando ustedes quieren desmontar una estructura, es muy probable que causen mucho daño si esa estructura fue sedimentada por muchísimos años. Se los aviso porque el día que quieran enfrentar las reformas a la luz del desastre que causó el dictador, el resultado va a ser que la estructura de capital va a crujir y el empleo también. Por lo tanto, lo tienen que tener incorporado a los efectos de dar la contención social pertinente para que no sea una hecatombe. Entonces, si ustedes se fijan, el Estado, digamos, con la intervención binaria no solo produce daños en el corto plazo, sino que además produce daños en el largo plazo, es decir, hay un daño intertemporal. Pero como si todo esto fuera poco, también tenemos lo que se llama
la violencia triangular. La violencia triangular son, por ejemplo, los controles de precios, los controles de cantidades, las regulaciones sobre calidad. Fíjense, nosotros en Argentina tenemos algo que se llama cepo, que es la imposibilidad de comprar dólares. El cepo, digamos, fue instaurado, digamos, por el kirchnerismo, digamos, en el último tramo. En el gobierno de Macri se quitó y después se volvió a instalar. Y es interesante porque básicamente no le permiten a la gente que compre dólares. ¿Para qué hacen eso los políticos? Para reventarlos con impuesto inflacionario, para obligarlos a demandar dinero, para que pierdan plata en favor de los políticos. Entonces, cuando ustedes básicamente quieren salir de la moneda doméstica y comprar dólares, por ejemplo, eso, digamos, en condiciones normales tendería a hacer subir el precio del dólar. Pero como eso les molesta a los políticos, ¿qué hacen? Lo restringen. Entonces, fijan el tipo de cambio. Cuando no lo pueden defender con reservas, la contracara, ¿cuál es? Empiezan a poner restricciones cuantitativas. Es decir, que en el mercado de divisas se genera un exceso de demanda de divisas. La contracara es que se produce un exceso de oferta en todo el resto de la economía. En ese contexto, ustedes van a tener un exceso de oferta en toda la economía. Entonces, por ejemplo, en el mercado de bonos va a implicar que el precio de los bonos caiga, la tasa de interés sea más alta. Si la tasa de interés es más alta, deprime la demanda agregada, entonces ustedes generan un exceso de oferta en el mercado de bienes. Ese exceso de oferta en el mercado de bienes hace caer el PBI. Al caer el PBI cae la demanda de trabajo, entonces se genera un exceso de oferta de trabajo. Al explotar el gasto público aumentó el déficit fiscal. Al aumentar el déficit fiscal sin financiamiento externo lo financiaban con emisión monetaria. Con lo cual generaba un exceso de oferta de dinero que generaba inflación. Entonces, como no querían que haya inflación, pusieron controles y represión. Con lo cual aparecía la escasez y sobraba un montón de dinero en la economía. Fíjense todos los daños que se causan con la intervención del gobierno. Es decir, no solo es que había gente que quería comprar dólares y no podía, y había gente que quería vender, pero los quería vender a un precio más alto, sino que además genera una descoordinación fenomenal en toda la economía. Entonces, el problema le va a decir el socialista, el problema es que estos son ineficientes. Y lo que tienen que entender es que la naturaleza del Estado es ineficiente. No existe el Estado eficiente. Por eso, digamos, Hayek hablaba de algo que se llamaba la fatal arrogancia, es decir, el otro es un boludo, yo lo voy a hacer bien. ¿Por qué? Y porque yo soy Gardel. Entonces, hay un libro de Friedman, escrito con su mujer, Rose Director, que se llama Libre para elegir, y en una parte analiza la situación del gasto público y la ineficiencia del Estado y dice, mire, hay 4 formas de gastar. Usted puede gastar su dinero o el de otros, y lo puede gastar en usted mismo o en otros. ¿Cuál es la mejor forma de gastar? Es gastar el dinero propio en uno mismo. Sí, esto no arregla el problema de que tenga calor. Digamos, no, necesito que haga frío, ¿no? Digamos, eso es lo que necesito. Entonces, en ese contexto, Friedman decía, usted puede gastar entonces el dinero de uno en usted mismo o en otros, o el de otros en uno mismo y en otros. En ese contexto, dice, la mejor forma de gastar, ¿cuál es? Es gastar el dinero de uno mismo en uno mismo. ¿Por qué? Porque ustedes saben lo que les costó ganar. Y ustedes también saben qué son las cosas que ustedes quieren. Por lo tanto, ustedes van a maximizar beneficios. ¿Por qué? Porque tienen claro cuánto les cuesta ganarlo y en qué lo quieren gastar. Otra forma de gastar es el gastar el dinero de ustedes en otros. Por ejemplo, cuando hacen un regalo.
Cuando hacen un regalo, ustedes lo que tratan de hacer es minimizar el costo. Es decir, tratan de quedar bien con lo menos posible. Es decir, claramente cuando la cuenta la paga otro, ¿y qué hacen? Despilfarran. Van a maximizar el gasto, total la cuenta la paga otro. Por lo tanto, ¿cuál es la peor combinación? No hay peor combinación que gastar el dinero de otros en otros. Es decir, usted es una cosa absolutamente irresponsable. No tiene ni responsabilidad para conseguir los ingresos, no tiene responsabilidad para gastarlo. ¿Eso cómo va a terminar? Inexorablemente mal. Esa basura que se llama estado del bienestar, en realidad debería llamarse estado del malestar si no hay forma de que funcione bien. Por lo tanto, al carajo con la ineficiencia del Estado. Siempre es ineficiente. Pero, claro, los estatistas no se quedan tranquilos. Entonces le achacan al otro la corrupción. Es decir, el problema en Argentina no era la obra pública. El problema es que los eran chorros. Entonces, como los que venían no son chorros, entonces iba a funcionar bien. ¿Y cómo funcionó? Para el carajo. Porque en realidad es una falacia todo lo que se dice de la creación de empleo, de la obra pública. Es todo bullshit. Es mentira, es una falacia. Porque, a ver, pregunta básica. Dice el político, no, porque nosotros vamos a hacer obra pública y con esto vamos a estimular la actividad y el empleo. Ah, qué bueno. Ahora, una pregunta, ¿con qué carajo lo van a financiar? Si, ¿qué lo van a financiar? Con más impuestos. O sea que si me cobran más impuestos, yo voy a dejar de consumir otras cosas. Por lo tanto, voy a estar destruyendo producción y trabajo en otros sectores de la economía, con el agravante que la quita de los impuestos me la sacaron por la fuerza y además no voy a poder consumir lo que quiero. Con lo cual el daño en términos de bienestar es enorme. Y eso, que no se olviden que si hay algo que caracteriza a los políticos es sus porosas manos. En el caso de Argentina es un colador, se afanan 5 puntos del PBI, pero digo, eso es un detalle. Es que, ahora suponga lo siguiente, no lo financian con impuestos explícitos, lo financian con inflación, o sea, con emisión de dinero. O sea, un impuesto no legislado. ¿Qué onda? Che, esa es la norma de los legisladores, no taxation without representation, me la paso por el Ortex. Es decir, es más, fíjense qué interesante, ¿no? Porque, digo, si hay algo que siempre están de acuerdo los legisladores es en levantar la mano en favor de subirse la dieta. Y cuando hay alguno que se queja, se fija bien de estar en minoría, no sea cosa que pase. ¿No? Entonces, porque ustedes lo tienen que pensar en esta manera, porque si nos suben los impuestos es como que nos bajen los ingresos. Piensen en esta situación. Ustedes supongo que trabajan para un jefe acaudalado y los llama. Todos los que los llaman lo van a ver y le dice, bueno, mire, la verdad que usted ha trabajado tan bien que le voy a subir el sueldo. Y usted dice, no, para. ¿Cómo me vas a subir el sueldo? Eso está mal. Me lo tenés que bajar. El ejemplo es tremendamente ridículo, pero es lo que sucede en la Cámara de Diputados. Es decir, cuando esas basuras se suben la dieta, nos están bajando los ingresos. Entonces, ¿quién carajo es el que me representa? ¡Drácula! Entonces, vean que el impuesto inflacionario también es un robo y encima ni siquiera está legislado. Pero no, siempre aparece el brillante, tomemos deuda. Entonces digo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me irrita profundamente cuando dicen, no, el gobierno de Macri era neoliberal. Liberal viene de libertad. No hay nueva o vieja libertad. ¿Hay libertad o no hay libertad? Es como que una mujer, digamos, ustedes, digamos, le dirían, che, querido, mira, estoy media embarazada. No, ¿estás embarazada o no estás embarazada? ¿Qué es media embarazada? Entonces igual. El segundo punto es, ¿de dónde viene el término? El término fue
desarrollado o creado por una persona que se llamaba Alexander Rustow en el año 1938 y se popularizó en 1939. Básicamente, frente al mundo aberrante que proponía el colectivismo, sean de derechas o de izquierda, es decir, lo que eran los nazis, lo que eran los comunistas, lo que eran los fascistas o los socialistas de distinto color o pelaje. Y del otro lado estaba, si ustedes quieren, el liberalismo manchesteriano. Entonces a este señor se le ocurrió crear algo que iba por la mitad. Eso está, digamos, rebatido por Mises en un libro que se llama El mito de la tercera vía, y en el fondo también está rebatido en el libro de Hayek, Camino de Servidumbre, donde marcan que cualquier solución intermedia entre el socialismo y el capitalismo es inestable y tiende siempre al socialismo, tiende cada vez a más intervención. Por lo tanto, cada vez que ustedes le den un metro al zurdo, el zurdo los va a usar y los va a atacar desde una posición mucho mejor para ellos y peor para ustedes. Por lo tanto, ni justicia. Porque ellos no la van a tener para con ustedes, ténganlo bien claro. Entonces, ustedes cuando le vengan con ese verso del neoliberalismo le digan, ah, mirá, esto proviene de acá, por lo tanto, ¿y qué sos? ¿Sos un nazi? ¿Sos un comunista? ¿Sos un socialista de distinto pelaje? ¿O sos un fascista? Para que quede bien claro la basura que son. Porque la condición natural del hombre previo a la existencia del capitalismo era la extrema pobreza. En el año 1800 vivían menos de 1.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, número que se alcanzó en el año 1810. Y el 95% vivía con menos de $1 diario. Hoy el planeta Tierra tiene más de 7.250 millones de seres humanos y ese número está por debajo del 5%. En un contexto donde además multiplicamos el PIB per cápita por más de 10 veces. Por lo tanto, cuando vengan con eso de que el sistema es asesino, ¿saben qué? Primero los datos. Y cuando terminan de hacer eso, le dicen, zurdo de mierda, la tenés adentro. Ahora nos encontramos con el análisis de la corrupción. Entonces el zurdo siempre dice que el capitalismo es corrupto. Les voy a contar algo. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. Mire, en Argentina hay un caso muy conocido que se conoce como el caso de los cuadernos, donde un señor se dedicaba a tomar nota de por dónde iban a buscar las coimas. Es más, hay un caso de un señor que llevaba bolsos con 9 millones de dólares a un convento. Y además llevaba armas de guerra. Entonces, es interesante porque, ¿qué es lo que dicen los periodistas? Ahora son los empresarios por fin que van a pagar. Entonces, la pregunta, lo que yo llamo la prueba ácida, es, muchachos, si la obra pública fuera cero, ¿cuánto pagarían de coima los empresarios para hacer obra pública? ¡Cero! Es decir, las coimas por la obra pública existen porque existe la obra pública. Es decir, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Y voy a explicar por qué. Porque ¿puede haber corrupción dentro del sector privado? Sí, pero el propio proceso de mercado lo va a limpiar. Es decir, los propios empresarios se van a ocupar de eliminar la corrupción. ¿Por qué? Supongan que ustedes tienen una empresa y tienen compradores infieles. Es decir, que pagan por sus insumos más caro de lo que deberían pagar. Por lo tanto, a la postre, dado lo que los consumidores deseen pagar,
ustedes van a estar ganando menos dinero, por ende van a acumular menos capital, por ende van a crecer menos, por ende, digamos, de largo plazo van a tender a desaparecer. Es más, una de las cosas que puede pasar es que alguien que esté mirando lo que ustedes están haciendo pueden descubrir que al mismo precio al que ustedes venden, lo puede hacer de mejor calidad, o con la misma calidad lo puede hacer a un menor precio. Por lo tanto, cuando descubra eso, ¿qué va a pasar? Lo va a hacer. ¿Y qué va a pasar con el que tiene corruptos dentro? Va a la quiebra. Es decir, el propio sistema lo limpia. Y entonces, ¿quiénes son los principales interesados en que no haya corrupción? Los propios empresarios. Es decir, ¿qué mejor que cuidar el gallinero uno mismo, el dueño del gallinero? Entonces, digo, puede haber corrupción de corto plazo, pero digo, de steady state no. Y el mismo proceso dinámico lo que va a hacer es limpiarlo. Es decir, todos los incentivos están alineados para que no haya corrupción. Sin embargo, la situación en el Estado es totalmente distinta. Porque mientras que el empresario, si tiene corrupción, va a la quiebra, en el Estado de última le cobrará más impuestos. Es decir, cuando ustedes gastan más de lo que tienen, quiebran. El Estado les pasa la cuenta. En ese contexto, ¿por qué pasa esto? Porque el Estado se financia con una fuente coactiva de ingresos. Haga bien o haga mal las cosas, siempre cuenta con esa fuente de ingresos. Es más, a veces ni siquiera le alcanza y cobran más. Por eso aumenta la presión fiscal. Por eso le cobran más impuestos. Claro, hay que hacer cosas nuevas. ¿Puede ser más eficiente? No, ¿qué es como más eficiente? Fíjense Argentina, es interesante. Tiene un problema de déficit fiscal colosal. Hay un estudio de ineficiencia técnica del BID que muestra que el peor lugar del mundo es América Latina, con una eficiencia técnica de 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Tiene 5 de filtraciones, o sea, de choreo. Es decir, tenemos los políticos más chorros del mundo. Ahora, sin embargo, cuando llega el momento de poner las cuentas en orden, mandan un paquete fiscal de 1,7 y adivinen dónde cae todo el ajuste. Cae en todo el sector privado. Todas las personas que ganan arriba de 20.000 pesos los hacen pelota. Eso sí, los políticos que ganan entre 250.000 y 650.000 pesos no se los toca. Es más, hay un maldito dólar solidario que tiene un impuesto del 30%. Eso sí, para los políticos y los familiares, cuando salen, ellos compran el dólar sin impuesto. Es decir, es una aberración. Es decir, quedó bien claro que el enemigo de la sociedad son los políticos. Todos los privilegios de ellos no se tocó ninguno. Y se metió la mano en el sector privado y dicen, no, bueno, pero no se puede tocar nada. Que no se puede tocar la ineficiencia técnica, no se puede tocar los 5 puntos de choreo. O cuando le dicen, miren, esta es buenísima, porque la van a escuchar. No, lo que pasa es que si ustedes tocan la plata de la política, eso es muy poco. ¡Bullshit! Argentina tenía un gasto de funcionamiento del Estado en el 2007 de 5,4% del PBI. Y lo hicieron saltar a 7,4%. Fíjense, tenían 2 puntos del PBI para ajustar. Y hablo del 2007 porque Argentina hoy tiene el mismo PBI per cápita que el 2007. Y sin embargo, no tocaron algo de esos 7,4. Fueron y le volvieron a meter la mano en el bolsillo al sector privado. Entiendan de una vez, los políticos son nuestros enemigos. Entonces, básicamente, ya vimos que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. ¿Por qué? Porque básicamente sus ingresos no dependen de hacer las cosas bien. Las hagan bien, las hagan mal, muy mal o tremendamente mal, que es el espectro, digamos, final, el que nos ofrecen siempre los políticos, porque ya vimos que no hay forma de que lo hagan bien. Ustedes lo que tienen es que hay empresarios que descubren que es mejor negocio entongarse con el político que tratar de vivir sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio.
Entonces ahí aparece el empresario. Es decir, un tipo que se pone de acuerdo con un político para cagarle la vida a la gente, vendiéndole bienes de peor calidad a un peor precio. Pero además, es tremendo, porque después están los empresarios que quedan, que puede ser que no se hayan entongado, ya sea por una cuestión de índole moral, o porque no pudieron entrar en la runfla. Cosa que no se puede saber. Pero lo más interesante de todo es que, ¿saben qué? Los políticos descubren que pueden hacer quebrar las empresas. Entonces, utilizan eso ¿para qué? Para extorsionar a las empresas. Yo recuerdo que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que es un keynesiano marxista, él, cuando era ministro de Economía en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, un día dijo: yo puedo bajar una palanca y hacer quebrar a Techint. Techint es, por ejemplo, la dueña de Tenaris, ¿sí? O la dueña de Ternium. Y aquellos que tengan más años, era una empresa que se llamaba Siderca y Siderar. Es interesante porque así es como piensan. Entonces, usted puede decir: no, bueno, pero estas son elucubraciones teóricas. Mire, yo suelo plantear esta cuestión con un ejemplo de un amigo mío, un brillante economista liberal llamado Gustavo Lázari, que tiene un frigorífico. Entonces, por ejemplo, su producto premium es la bondiola. Entonces, miren qué interesante, porque él hace el caso de cuando existía la Alemania capitalista y la Alemania comunista. Imagínense lo que era cruzar una bondiola de la Alemania capitalista a la comunista. Requería 4 permisos. Es decir, estamos planteando pasar del lado capitalista al lado comunista. Imagínense, 4 regulaciones, 4 permisos. Gustavo tiene el frigorífico en Capital Federal, a 7 cuadras de la General Paz, que es donde empieza la provincia de Buenos Aires. Entonces tiene que hacer con la bondiola 7 cuadras para pasar a la provincia de Buenos Aires. Recuerden que para pasar de la Alemania capitalista a la comunista necesitaban 4 permisos. ¿Cuántos permisos creen que tiene que pasar Gustavo? Si fueran 10 sería un disparate, ¿no? 22. Es decir, cada uno de esos permisos son un kiosquito, es corrupción, es una regulación, es un choreo. Es decir, el empleado público, cuando está al pedo, lo único que se dedica a hacer es buscar cómo cagarle la vida al que genera guita. ¿Para qué? Para sacarle más. Pero fíjense lo que son las cosas en la Argentina de la inseguridad. Uno de los camioneros iba manejando y lo asaltan. Adivinen qué hizo el camionero. Se abrazó a los permisos. ¿Saben por qué? Porque si perdía los permisos, iba a estar un año sin trabajar. Claro, el hombre, un hombre honesto, pensando en vivir del fruto de su trabajo, dijo: si pierdo los 22 permisos, me quedo sin laburar un año, me cago de hambre y me muero. Entonces, en un acto de honestidad, se abrazó a los permisos y más que se llevaran todo. Total, lo otro era más fácil de reponer. Es decir, por eso Argentina es inviable, porque no solo tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo, que es 70%, tiene 170 impuestos, pero además tiene 69.000 regulaciones. Es inviable, es un país inviable. Pero las estafas del Estado no terminan ahí. He dejado para el final de las estafas del Estado mi favorita, que tiene que ver con el Banco Central. Es más, no se sorprendan que el día que me lo den, lo cierre. Entonces, ¿por qué mi odio al Banco Central?
Mire, cuando hablan los economistas de vuelta de la inflación óptima, es un impuesto óptimo, ¿vale de vuelta qué? El tema de la tortura óptima. Pero hay algo que me parece mucho más interesante, que es la discusión moral, y es la pregunta: ¿alguien aquí en la sala está a favor de la falsificación? ¿Alguien está a favor del robo, de la estafa? Es decir, veo que no hay socialistas en la sala y todos tienen valores morales como corresponde. Entonces, ¿cómo era el tema del dinero? Originalmente había economía de trueque, pero el trueque planteaba un problema, y era el problema de la doble coincidencia. Es decir, yo tenía que encontrar que aquel que yo le quería comprar algo quisiera comprar lo que yo tenía. Y aun cuando encontrara eso, estaba el problema de la indivisibilidad, porque yo puede que quiera comer pan, pero no estoy dispuesto a comerme no sé cuántos kilos de pan para cambiarlo por una conferencia. Entonces, en ese contexto, empiezan a haber, digamos, la gente descubre que hay bienes que sirven para hacer intercambios indirectos. Es decir, puede que yo le venda mi conferencia a, no sé, digamos, al que produce, no sé, caños, y con eso lo cambio por otra cosa, y así sucesivamente hasta que llego al pan. Es decir, aparece lo que llama el intercambio indirecto. Y en ese intercambio indirecto hay algunos bienes que se van imponiendo sobre los demás porque son más fácilmente comercializables. Por eso, digamos, algunas economías tenían, por ejemplo, la sal, otras tenían el lino, el trigo, el tabaco. Es más, es interesante, cuando Friedman cuenta el caso de la hiperinflación alemana, dicen que se llegaron a usar como moneda los clavos y el whisky. Y dice que, acorde a lo que él conoce, esa fue la definición más líquida de dinero que encontró en su vida. En toda esta evolución hubo dos materiales que se impusieron sobre el resto, que fueron el oro y la plata. La plata para las transacciones más pequeñas, el oro para las transacciones más grandes. Entonces, supongamos ahora que nosotros estamos acá en una economía donde hacemos transacciones en monedas de oro. Entonces estamos haciendo todas las operaciones y pagamos en moneda de oro. Ahora, vean esto. Sucede que yo me encuentro con un amigo físico y un amigo químico y me dicen que tienen la forma de convertir el plástico en oro. No es que es oro, pero digamos, es una falsificación que nadie se da cuenta. Con lo cual, lo primero que va a pasar es que nosotros vamos a empezar a comprar plástico y lo vamos a transformar ¿en qué? En monedas de oro. Fíjense que eso es una falsificación, y en principio hasta ahí no hay un mayor daño. El daño, ¿cuándo se produce? ¿Cuándo se produce la estafa? Cuando yo tomo esas falsas monedas de oro y las meto adentro de la economía. Entonces ustedes honestamente entregan moneda de oro y yo estoy entregando plástico. Una de las cosas que va a pasar, ¿cómo queda perpetrada la estafa? Es que al haber aumentado la oferta de oro, ¿qué pasa con el precio del oro? Baja. Es decir, que todos los precios expresados en unidades áureas suben. De ahí la famosa frase de Friedman: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y si les viene algún zurdo pelotudo con que la inflación es un problema multicausal, ¿saben qué? Digamos, díganle que vaya y te demuestre que puede haber inflación en una economía de trueque. O sea, entonces, digamos, hace 5 años que lancé yo este desafío, todavía sigo esperando la solución. Por lo tanto, frente a tanto tiempo que pasó, digamos, podría decir de vuelta que los zurdos de mierda la recontra tienen adentro. Pero vean qué interesante. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es una estafa. Es
Es decir, no solo he hecho una falsificación, sino que he hecho una estafa, es un robo. ¿Y quién es el que puede aplicar este robo de manera sistemática? El Banco Central. Es decir, vean que el Banco Central es una institución absolutamente perversa, porque no solo que los está robando, sino que además, como está, digamos, la obligación de utilizar el dinero, el curso forzoso, es decir, entonces además eso constituye un crimen, porque además los obligan por la fuerza a usar esos papeles repugnantes que se emiten desde los bancos centrales. Es más, además es para cobrarles un impuesto que no está legislado, con lo cual es peor todavía. Y esto nos lleva a una situación también a entender que los impuestos son un delito de lesa humanidad. En mi caso, como liberal y como tantos otros liberales, solamente reconocemos 3 derechos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Ahora, cuando ustedes le cobran impuestos, sea el que sea, el impuesto inflacionario o el impuesto que quieran, o el endeudamiento, que es una brutalidad, porque es la fiesta de hoy hacérsela pagar a nuestros nietos o a nuestros bisnietos. Imagínense ustedes yendo al kinder, ¿sí?, y esperando que venga el recreo para robarle la plata del almuerzo a los compañeritos de su hijo. ¿Cómo calificarían eso? Como unos hijos de puta. Y eso es lo que hacen cuando se endeudan. Claramente eso no puede ser liberal, porque eso no es respetar irrestrictamente el proyecto de vida del prójimo. Es decir, porque ustedes están financiando su fiesta y le están pasando la cuenta a las generaciones futuras. Generaciones que ni siquiera votan. Generaciones que ni siquiera nacieron. Es decir, es una atrocidad. Entonces, lo que hay que entender es que cuando a ustedes le cobran impuestos, le están afectando a la propiedad. Y cuanto más fuerte sea ese avance sobre la propiedad, ustedes no van a tener mecanismo de sustentación. Y al no tener mecanismo de sustentación pueden pasar 2 cosas. La primera es permanecer en esa línea y se van a morir. Con lo cual es un asesinato. Con lo cual es un delito de lesa humanidad, hecho desde la violencia del Estado. Y la otra definición es que si ustedes no quieren mantenerse en esa línea, es convertirse en esclavos de los políticos. Por lo tanto, la imposición del Estado de la esclavitud, eso también es un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, el Estado es un criminal y comete delitos de lesa humanidad. Y lo primero que tendrían que hacer es, si tienen un banco central inflacionario, denunciarlos a todos por crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, ustedes lo que tienen es que no hay nada de lo que haga el Estado que pueda hacer bien. Es más, voy a hacer algunos ejemplos adicionales sobre algo que el Estado se arroga, que es la redistribución del ingreso, la justicia social. Lo primero que les voy a decir es que lo único que importa, digamos, primero en realidad hay que entender bien cómo funciona la teoría de la distribución y el origen, digamos, de los errores del socialismo derivado de la teoría del valor-trabajo. Pero al margen de eso, lo que a mí me interesa que sepan es cuando la distribución del ingreso es fruto de intercambios voluntarios, eso no tiene nada de malo. Voy a hacer el caso con, supongamos que vamos a España, conocemos a un peticito así, chiquitito, es decir, para compensar toda la mierda que fue el anterior famoso, ahora tenemos uno que es maravilloso, se llama Messi. Porque son de la misma provincia, ¿vieron? O sea, digamos, mientras que uno llena de alegría al mundo, el otro
digamos, lo llenó de sangre porque era un asesino. La máquina de matar, le decía. Entonces sucede que todos descubren que si lo tienen a Messi, van a arrasar, va a ser una fiesta, le van a ganar a todos. Entonces todos pujan por tener a Messi. Y adivinen qué descubre Messi, que puede cobrar más. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Messi? Dice, bueno, yo estoy dispuesto a jugar en aquel equipo que me dé toda la recaudación del mes. En ese contexto, los únicos que están dispuestos a pagar eso voluntariamente, son los catalanes. Por lo tanto, Messi termina jugando en el Barcelona. Empieza el campeonato y los arrasan a todos. Le pegan unos bailes tremendos al Real Madrid. El Barcelona gana todo, sale campeón de todo. Es más, digamos, está en la fiesta que básicamente los catalanes hacen un tour por toda España en paños menores, riéndose de los otros por la paliza que le han pegado. Hasta ahí, digo, parece todo feliz, hasta que llega el zurdo de mierda, resentido, asqueroso, y dice, miren acá, cuánta desigualdad. Miren todo lo que gana Messi. Esto es injusto. Miren, viene Messi, después vienen los dirigentes y jugadores del Barcelona, después vienen todos los españoles menos los catalanes y por último los catalanes. Es decir, miren qué desigualdad profunda. Es más, ¿qué carajo será lo que pasa en Cataluña? Que además en ese lugar se genera más desigualdad que en otros lados. Porque miren lo que gana Messi y lo que gana el resto de los catalanes. La pregunta es, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo? Mi pregunta es, ¿qué tiene de malo? Si acaso todos no consiguieron lo que querían. Se los hago con un ejemplo. Estos zurdos de mierda viven mirando, no, porque en realidad lo que gana el decil más alto respecto a lo que gana el decil más bajo. Lo habrán escuchado, ¿no? Entonces, mire, yo les voy a plantear un caso. Hay un caso donde ese indicador da 99. Entonces, donde el decil más alto gana 99 y el otro gana 1. Entonces al zurdo de mierda eso le parece profundamente injusto. Entonces hay que redistribuir el ingreso. Lo que nunca se preguntó ese señor es cómo carajo llegaron al 99-1. Sucede que el que gana 99 se rompe el lomo laburando de sol a sol y gana 99. Y el que gana 1, en realidad gana 1 básicamente por aportar lo que tiene de sangre en uña, de tanto rascarse. Por lo tanto, eso de quitarle 49 el que más tiene para dárselo al que menos tiene y los dos queden en 50, lejos de ser un acto de justicia, es una barrabasada. Es una profunda injusticia, porque además eso tiene lugar mediante el robo. Entonces, ¿quién está a favor del robo? ¿Quién está a favor del trato desigual frente a la ley? Porque están castigando al tipo que se rompió el lomo laburando para premiar al parásito. Es decir, por lo tanto, estamos frente a un robo, frente al trato desigual, frente a la ley, frente a un acto violento, que en el fondo, digamos, parten también de ¿qué? De la envidia, el odio, el resentimiento, que son en el fondo los valores del socialismo. Por lo tanto, cuando los resultados son resultados de los libres intercambios, nada debería por qué quejarse. Es fabuloso que Messi gane lo que gane, y si no, pregunten a los hinchas del Real Madrid, porque con la mierda de la persecución fiscal, Cristiano Ronaldo se fue a la Juventus. No ganaban nada. Están recontra recalientes. Andá y hablarle al fisco de la distribución del ingreso ahora. Entonces ahora les voy a plantear, para comparar el caso de la economía de Messi, si ustedes quieren, para llamarlo de alguna manera, con una economía mucho más Nakam-pop, mucho más justa, mucho más igualitaria. Sucede que me subo al colectivo con mi amiga Cristina Elizabeth, que acá podría ser con Evo. Nos subimos al colectivo, y cuando subimos al colectivo,
obviamente ella se sienta a mi izquierda. Y ella está profundamente comprometida con la justicia social y con la igualdad. En ese contexto en el cual vamos viajando, sube un señor con los bolsillos repletos de dinero. A Cristina no le importa un carajo si eso obedece a que este señor se endeudó hasta la maceta para ir a pagar la operación del hijo que está por perder la vista. Eso no importa para ella. A ella le molesta profundamente que ese señor tenga los bolsillos que revientan de dinero. Y le genera una situación de odio y de resentimiento. A punto tal que agarra un bate que hay en los colectivos para pegarle a los neumáticos, para chequear el aire que tienen los neumáticos, se lo pone en la cabeza y le dice: o me das toda tu plata o te rompo la cabeza. Ahora nos ponemos en los zapatos del Señor y ¿qué hace el Señor? Dice: bueno, si no se la doy, me va a sacar la plata y me rompe la cabeza. Si se la doy, por lo menos no me rompe la cabeza, puedo volver a endeudarme, tratar de tener más suerte y poder pagar la operación para salvar la vista de mis hijos. Por lo tanto, por más que al Señor no le guste, no le queda otra que darle el dinero. Digo por una cuestión de dominancia. Entonces ahora Cristina, con toda la plata, supongamos que no se lo gasta en joyas, supongamos que no se lo gasta en unos zapatos que se venden en Nueva York, que tienen la suela roja, y como ella no quiere que se note que ella compre los zapatos ahí, los hace pintar de negro esa suela, con lo cual termina saliendo una cifra de 6 dígitos. Suponiendo que no se lo gasta en carteras, suponiendo que no intenta convertirse en una empresaria de real estate, digamos, con hoteles, y que además lo financia con la plata de una aerolínea nacional. No, mire, sabes que me fui al carajo, estoy muy creativo. Pero supongamos que la redistribuye igualitariamente entre todos. Ahora todos tenemos lo mismo. Pregunta: ¿alguien podría decir que esta segunda sociedad, en la cual todos tienen lo mismo, es más justa que la primera? Y en pedo, muchachos. Es decir, la justicia social es injusta, está basada en la envidia, en el odio, el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, en el robo. Y obviamente, digamos, saliendo de los ejemplos, está basado también en el asesinato. Por lo tanto, digamos, cuando la sociedad abraza esos valores de mierda, se traduce en instituciones de porquería que terminan dinamitando el crecimiento económico y llevan a la pobreza. Entonces la pregunta es, ok, entonces, ¿qué es lo que hay del otro lado? Es decir, ¿qué es lo que tiene el capitalismo que genera un resultado tan distinto? En realidad tiene un conjunto de instituciones que conllevan o tienen implícitos mejores valores morales. Esos mejores valores morales se traducen en mejores instituciones, y esas instituciones son las que permiten el crecimiento económico. Las 5 instituciones más importantes del capitalismo son la propiedad privada, los mercados libres, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Y algunas de estas trabajan en conjunto. Por ejemplo, la propiedad privada con los mercados libres. ¿Por qué es importante la propiedad privada? Ya vimos la cuestión de los delitos de lesa humanidad por no poder tener una base de sustentación. Pero es muy importante porque esto tiene que ver con la imposibilidad del socialismo, con la imposibilidad de hacer cálculo económico. Cuando ustedes van a hacer una transacción, ustedes entregan un bien y a cambio reciben algo que oficia como dinero. Al hacer eso, se genera un registro histórico que se llama como precio. Ese precio se convierte en una señal que viaja a lo largo de todo el sistema, donde algunos agentes deciden ser compradores
y otros deciden de ser vendedores. Es decir, hay un mecanismo en torno a esa señal de coordinación. Y como no necesariamente las cantidades demandadas tienen que ser iguales a las ofrecidas, en tanto y en cuanto haya diferencias habrá ajustes. Así, cuando la demanda supera la oferta, el precio subirá o viceversa. Es decir, que en el fondo el sistema de precios es un mecanismo de coordinación, un mecanismo de coordinación social, donde todo el conocimiento que está disperso, cada uno de los agentes lo utilizamos para cooperar, para que el sistema funcione bien, cada vez que nosotros manifestamos nuestras intenciones de comprar o vender. Es decir, la idea de la mano de invisible de Adam Smith, perfeccionada en ese artículo maravilloso de Hayek que se llama El uso de la información en la sociedad. Es decir, todos coordinamos y cooperamos para que el sistema funcione armónicamente. Y eso lo hacemos cuando manifestamos nuestras intenciones de comprar y vender. Por lo tanto, todo ese conocimiento que está disperso se utiliza para lograr el máximo bienestar general. Pero fíjense que toda esta maravilla, que no fue inventada por ningún burócrata, sino que surgió del orden espontáneo de los seres humanos a lo largo de los siglos, siendo probablemente la mejor de las invenciones de la humanidad. Todo esto se dispara en el propio momento en el cual yo entrego un bien y a cambio recibo dinero. La pregunta es, si no hay propiedad privada, si yo no soy el dueño de este cuaderno, ¿me quiere decir cómo carajo se los voy a vender? Salvo que se los robe, no se los puedo vender. Es decir, el problema por el cual el socialismo se cae es porque no puede hacer cálculo económico. Porque como no hay propiedad privada, ustedes no son dueños de la cosa y por lo tanto no la pueden vender y no se puede determinar el precio. Por lo tanto, el sistema queda a la deriva. Por eso cada vez que se aplica el socialismo es un desastre. Y esto trabaja también de manera conjunta con la existencia de mercados libres. ¿Qué quiere decir mercados libres? Mercados sin intervención del Estado. Y obviamente que cada vez que intervenga el Estado, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer un daño sobre la señal de precios. Obviamente, cuanto más grande sea la intervención, a punto tal que se llega al comunismo, que se llega a un caos total. Por ende, cuanto más intervención, el sistema funciona peor. Entonces, básicamente, cuanto menos Estado, mejor. ¿Por qué? Porque la señal de precios va a estar más limpia. La otra institución tiene que ver con la competencia. El concepto de competencia es el concepto de Adam Smith, no el concepto neoclásico. Porque el concepto neoclásico de la competencia perfecta es una pelotudez del tamaño de una casa. De hecho, eso también lo refleja Hayek cuando dice, mira, el concepto de competencia perfecta es tan ridículo que ni siquiera hay competencia, si son todos precios aceptantes. El concepto de competencia es la idea que estaba en Adam Smith, que tiene que ver con la libre entrada y salida. Por eso el monopolio es malo cuando el monopolio surge de una regulación del Estado que no deja que otros puedan vender ahí. Pero cuando el monopolio es resultado de, pónganle 10 empresas compitiendo y donde aparece una que venda un bien de mejor calidad a un mejor precio y las 9 restantes quiebran, ese tipo es un benefactor social. Eso lo pueden ver en un artículo brillante de Murray Rothbard que se llama Monopolio y Competencia, y también le destraba de la mente todas esas pelotudeces sobre la concentración, los monopolios y todas esas cosas. El monopolio, si surge de una situación, digamos, de libre entrada y salida, es un benefactor social. Esto también, digamos, fue tratado de poner en formato neoclásico por William James Momol, que en paz descanse, candidato a Premio Nobel de Economía 2 veces, con quien además tuve el honor de trabajar, que es la teoría de los mercados disputables y que básicamente lo que muestra es que los resultados óptimos en términos de Pareto, término que yo detesto igual, son factibles aún con una sola empresa.
Así es algo muy interesante. Y que, digamos, está más en línea con el postulado de Adam Smith. Y después aparecen dos instituciones para mí absolutamente fundamentales y que son de vital importancia para rebatir los argumentos de los socialistas. Una es la que tiene que ver con la división del trabajo. La división del trabajo probablemente es una de las cosas más maravillosas que contiene la teoría económica, porque gracias a Dios somos todos distintos. Al ser todos distintos nos podemos especializar en cosas en las cuales somos relativamente mejores. Y eso conduce a una mayor productividad. En el capitalismo hay lugar para todo. No es cierto que excluye gente. Solamente se excluye gente y aparece el desempleo y todas esas cosas cuando aparecen las regulaciones del Estado. Es decir, cada vez que ustedes vean que algo funciona mal en la economía, ¿saben lo que tienen que hacer? A ver, ¿dónde carajo está el Estado? Porque seguro le pegan de cajón. Y ligado a esto, hay otra institución más que es fabulosa, que es la cooperación social. Miren, lo vamos a poner así. Yo lo puedo detestar a Rodrigo, pero literalmente, yo te detesto. Pero ¿saben qué es lo que pasa? La única forma que yo tengo de sobrevivir es logrando que Rodrigo me compre los alimentos que yo hago. Por lo tanto, más vale que lo trate bien. Porque si lo trato mal, ¿qué va a hacer? No me lo va a comprar, voy a ir a la quiebra y me voy a morir de hambre. Por eso, Bastiat decía que donde entra el comercio no entran las balas. Es decir, aquellos lugares... Es más, ¿quieren un ejemplo aplicado de esto? Digamos, Europa. ¿Por qué creen que crearon el mercado común europeo? Porque vivían cagándose a tiros. Dios, siempre se empezaban peleando, ¿quién? Los alemanes con los franceses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dijeron, ¿qué tenían que hacer? Y un mercado común, ¿para qué? Para generar interrelaciones. Entonces, cuando ustedes se van a meter con el vecino, ¿qué es lo primero que les va a pasar? Se les va a hacer mierda la calidad de vida. Con lo cual, ¿cuál es el incentivo a pelearse? Ninguno. Tienen que tratarlos bien. Si hasta, Dios, miren lo que era, por ejemplo, en la época de Sarkozy con Merkel. Era un espectáculo verlos. Es más, a esos tipos les tocó lidiar con la crisis subprime en Europa. El trabajo que hicieron fue fenomenal. Digo, pensar que se cagaron a tiro durante cuánto tiempo. ¿Se dan cuenta? Es decir, entonces, y ahí también pueden desterrar otra de las pelotudeces que dice el surderío, que dice... No, lo que pasa es que ustedes los liberales apuestan a la teoría del derrame que nunca se aplicó en ningún lado. ¿What? Escucharon esa, ¿no? Digo, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando viene el zurdo y le dice eso, sí, bueno, te desafío a que me digas dónde en la literatura liberal hay alguna reflexión o referencia a la teoría del derrame. Les cuento, todavía yo estoy esperando. A ver, en realidad, si esto, digamos, tiene la división del trabajo y la cooperación social trabajando de manera conjunta, eso significa, básicamente, que si hay derrame, entonces va a haber derrame para los dos lados. Por lo tanto, ¿de qué derrame me hablan? O sea, eso no sería un problema. Y por otra parte, si lo quieren poner en términos del empresario, también es incorrecto, porque en realidad al empresario exitoso no se le derrama nada. Porque en rigor, si al empresario exitoso se le derramara algo, quiere decir que tiene costos más altos que los que debería tener. Por lo tanto, va a entrar alguien que puede producir el mismo bien a un mejor precio o con una mejor calidad o con una mejor calidad y un mejor precio. Por lo tanto, lo manda a la quiebra. Por lo tanto, no tiene ningún sentido hablar de la teoría del derrame. Por lo tanto, lo que yo acabo de mostrarles a lo largo de toda esta presentación es que el capitalismo
no es solamente superior en el plano productivo, sino que a lo largo de toda la presentación les he demostrado con distintos ejemplos que además el capitalismo es superior moralmente. Debería quedar claro que los valores del socialismo son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, la violencia, el asesinato. Todos valores inmundos, todos valores reprochables, todos valores que conducen a un conjunto de instituciones que hunden a las economías. Por eso en todos los lugares donde se lo aplicó fracasó. Por eso asesinaron a 150 millones de seres humanos. ¿Y qué hay del otro lado? Está el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, el respeto a la vida, el respeto a la libertad, el respeto a la propiedad, el respeto por el que trabaja, el respeto por el que labura, el respeto por el tipo que se esfuerza y trata de mejorar, ahorrando, invirtiendo y sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, que no solo el sistema es superior en lo productivo, sino que además es superior en lo moral. Pero como si todo eso fuera poco, además somos superiores estéticamente. Fíjense, miren la maravilla que es New York, ¿no? El Guggenheim, lo que eran las Torres Gemelas, el puente de Brooklyn, el edificio del Empire State, el edificio Chrysler, el edificio Plancha. Dios, toda una maravilla. Miren lo que es la mierda de Cuba, parece un queso gruyère. La única forma de encontrar cosas buenas de Cuba es yendo hacia el pasado. De hecho, yo no descubrí a nadie que se quiera ir de Estados Unidos, digamos, a Cuba. Es más, los cubanos se enfrentan el riesgo de ir en unas balsas inmundas y que se lo coman los tiburones con tal de salir de la dictadura castrista. Pero no es solamente eso. Yo, por cuestiones de trabajo, me tocó ir a lugares que estaban detrás de la cortina de hierro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo eran los edificios? Cuadrados, oscuros, sin ventanas, no le daba la luz. Es más, no saben la experiencia heroica que era ir a un baño. Si era todo inmundo. Es más, miren cómo eran los santos. Tenían, por ejemplo, el Lada, algo así como un Fiat 1600, pero feo. Que además era un quilombo hasta que recibían uno. Y además encima se rompía de nada, con lo cual tenían otro quilombo tremendo hasta que conseguía que se los arreglara. Es más, en Rumania producían una mierda que se llamaba el Dacia, que era como el Renault 12, pero versión fea. Fíjense, mientras que tenían esos autos de mierda de ahí, ¿qué había del otro lado? Estaba la Ferrari, el Lotus, la Maserati, el Bentley, el Rolls Royce. O sea, miren lo que son las diferencias, son tremendas. Es decir, todo lo que estaba del otro lado era inmundo, todo lo de este lado era bello. Es más, nosotros inventamos la bikini y la minifalda. Miren lo que son las manifestaciones de las fenibolches. Compárenlo contra las chicas de Hooters. Por lo tanto, no solo somos superiores en lo productivo, somos superiores en lo moral y somos superiores en lo estético. Por lo tanto, no hay alternativa. El único camino del progreso es el camino de la libertad. Por ende, avancen contra estos zurdos de mierda. No dejen que les caguen la vida. La solución es liberal. ¡Viva la libertad, carajo!